Bienvenidos al tren económico. Hoy desde casa, pero me estoy tomando unos días. Les debía la segunda emisión de El Comercio Internacional. Bueno, habíamos resumido que las cosas buenas venían por el lado de que ampliaba el tamaño del mercado, entonces uno se especializaba, ya sea porque era más productivo o porque tenía mayor dotación de eso, era más eficiente, se especializaba en ese tipo de bien, ¿no? En el cual tenía más abundancia, o era más productivo y era bueno para todos. El comercio entre países diferentes parecía muy bueno, o sea, unos hacen una cosa y otros hacen otra, o sea, complementario, está re bien. Y también el comercio entre países similares que hagan las mismas cosas también parece bueno por la economía de escala. Las teorías, como les decía, de comercio interindustrial en ese caso, de Krugman. Ahora, después existe comercio más por allá, por las transnacionales, por el capital transnacional que se mueve de un lado al otro. Es importante el dato este que les dé, es que más del 80% de todo el comercio no se da entre países diferentes, se da entre países similares, o sea, entre la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. Es la famosa triada, es más del 80% de comercio mundial, o sea que fíjense, y son países más similares y no diferentes, entonces, y con bienes similares. Así que lo que nosotros solemos entender como comercio normalmente, que es materias primas por nuestro lado, o comprar manufacturas por el otro, especializarnos así, no es la norma del mundo, sino que la norma es el comercio interindustrial, más las nuevas teorías del comercio internacional. Bueno, vamos con las cosas, las críticas, las cosas donde habría desventaja. Número uno, les dije el tema de, la primera crítica ataca esto de qué pasa con el tamaño de los países. Cuando un país tiene un tamaño más grande que otro, más chico, el costo de oportunidad de especializarse en algún bien es menor para el país chico porque no tiene una industria desarrollada, tiene menor costo de oportunidad, es todo lo que tiene que dejar de hacer para especializarse. No tiene una industria del bien 2 desarrollada como la tiene el bien 1 que va a exportar. Entonces no tiene que dejar de hacer cosas, no hay pérdidas de puestos de trabajo, no hay pérdidas, no hay una reorganización, un costo de oportunidad, ¿sí?, de toda esa economía del país chico, como si hay cuando el país que hace, se abre al comercio, tiene ese costo. Entonces por eso ustedes van a ver que los países, generalmente cuando son chicos, son muy propensos al libre comercio, pero los países de mediano a grande ya les cuesta más, porque ponen en juego toda una industria que por ahí tienen protegida, y ahí por los puestos de trabajo, la actividad económica, los intereses, ¿sí? Segundo punto, esa es la primera crítica. Entonces, eso explica, ustedes ven por ahí que Uruguay o países pequeños siempre salen con postura a favor del libre comercio, mientras que países como Brasil o Argentina también les cuesta mucho, un montón por estas cosas, ¿no? Por todo lo que se pierde ante una apertura indiscriminada. Por más que a largo plazo, si se hace bien, por ahí termina siendo beneficioso en el total, pero el costo son costos muy altos para aplicar. Ahora, eh, vamos con el segundo punto. El primero que criticó fuerte desde la teoría del comercio internacional fue un marxista, Manuel se llamaba, Tocayo. La teoría del intercambio desigual. Y lo que puso tipo es que de alguna forma partió de un supuesto de que en los países no hay, esto es lo que le rescato y es real, no hay libre movilidad. Uno de los supuestos que eran que había libre movilidad de capitales y libre movilidad de mano de obra. Y bueno, en todos los modelos que les mostré antes, en teoría existía eso. Y en la realidad es que no existe eso. O sea, hay libre movilidad de capitales tal vez, pero de mano de obra no. ¿Y en qué implica eso? En que un país puede terminar teniendo salarios más altos que otro país, y entonces el comercio internacional, lo que decía este tipo de Manuel, era que terminaba, el intercambio terminaba favoreciendo que esos salarios se perpetúen como más altos en un lugar y no en otro, también porque no había libre movilidad de la mano de obra. O sea, fíjense esto, ¿no? La de Estados Unidos tiene mejores salarios que México y les ponen las barreras para pasar de un lado al otro a los mexicanos, queriendo cruzar la frontera para poder tomar trabajos mejores. Si los mexicanos pudieran viajar para allá, mientras más inmigrantes reciban, más el salario tiende a la baja. Me explico, porque hay más oferta de trabajo posible. Mientras menos oferta hay, muy bien lo que está haciendo Trump, hay la posibilidad que el salario alto se mantenga. Y al revés, en los países donde la mano de obra se va, se empieza a faltar mano de obra. Si acá se empieza a ir la gente que hace trabajo salario hacia afuera y no hay, fíjense, ustedes quieren conseguir, no sé, alguien con cierta capacidad para un puesto y no hay mano de obra disponible, ya sea porque está todo empleado o porque no hay, directamente se fueron del país, hay poca gente para emplear, tenés que pagar más, el salario tiende a la suba. Bueno, la primera intención de él era explicar que el libre comercio favorecía a que por una mayor concentración de capital en los países que tenían mejor salario, digamos, el bienestar se concentraba ahí. Fue el primer llamado de atención. Después de esto vino Prebisch, Raúl Prebisch, un economista argentino, estructuralista, que fundó la escuela estructuralista junto con otros, que después terminó llamándose la corriente de pensamiento, la escuela del pensamiento de la teoría de la dependencia, que ya fue una mezcla de economistas, filósofos y demás, entre brasileños, argentinos, distintos países de Latinoamérica, pero el aporte específico y la crítica fundamentada en datos de Prebisch es que si el país se especializaba en materias primas, esta famosa teoría de intercambio, el deterioro de los términos del intercambio,
Si el país se especializa en materias primas, las materias primas tienen una elasticidad de ingreso menor a 1. O sea, significa que con el tiempo, a medida que hay crecimiento, si uno agarra y quiere consumir, si uno es productor de materias primas, lo que pasa con la demanda mundial, pónganse de ejemplo, a medida que mejora vos consumís alimentos hasta cierto punto, te saciaste. Entonces después todo el exceso de tu ingreso, de tu mejora de tu ingreso, no lo usás en alimentos, empezás a usar en manufacturas y demás. Y la demanda de manufacturas no tiene techo, de bienes suntuarios, etcétera, no tiene techo. Por eso los precios de los bienes elaborados que no son para el sustento, no tienen ese techo de precio comparado con lo que es los bienes primarios. De ahí que los precios relativos entre los dos tienden a ser perjudiciales para la materia prima. Por eso el intercambio desigual. A medida que pasa el tiempo hay un deterioro, o sea, una caída de los precios relativos en cuanto a las materias primas en función de lo que compran, por ejemplo, en materia de bienes suntuarios. De ahí que esto sería ver, como, no sé, como decir acá, hace 50 años atrás una tonelada de soja compraba 10 casas y hoy compra 5, por ejemplo, para dar una idea de lo que estoy queriendo hablar. Este dato específico, muy concreto de la economía, este análisis que hizo Previch, demostraba que entonces que los países que se especializaban en materias primas la tenían que remar de atrás, muy de atrás, para poder salir al desarrollo. Y si bien hay momentos en la historia donde hay un salto del tipo digamos, de los precios internacionales de las materias primas a favor, que favorece a los países productores, un ejemplo es el desarrollo de China, cuando China se mete a la Organización Mundial de Comercio a partir del 2000, que salta el precio de los commodities, de la soja, el petróleo, todo sube gracias a la incorporación de China como un gran mercado. Son momentos que no son o sea, son saltos específicos en momentos de la historia, pero no es la tendencia de largo plazo la cual termina siendo de la baja, está comprobado estadísticamente. Y tiene su lógica, la lógica económica que le acabo de dar. Así que todo eso generó una expresión de, bueno, por eso después vino la teoría de la dependencia. Al final, si los países que se especializan en materias primas para exportar como fuente de su divisa termina siendo a la pérdida, a lo largo plazo, al final terminan dependiendo por distintos mecanismos, dice la teoría total, de los países centrales o el centro-periferia, la idea del centro-periferia. Habrán escuchado una vez. Entonces tienen que pedir préstamos, tienen que pedir distintos tipos de asistencia para que el crecimiento, pues recurrir a la deuda externa y demás, se mantenga de alguna forma, ¿no? Esa es la idea, de que tratar de lograr el crecimiento pese a la situación. Todo esto surgió con la idea de industrialización, ¿no? Porque los países que se metieron, como les dije, en el modelo ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, se vieron en esta situación. O sea, fundamentaban su entrada de divisas en la exportación de materias primas. Y entonces se dieron cuenta que se daban con ese tope y bueno, buscaban la explicación, y la primera explicación que surgió por hechos, por datos, fue esta. Así que ahí tienen otra razón. Y la última, pero no por nada más concreta y muy buena con respecto a esto, porque no sería tan ventajoso, es que las economías, cuando uno habla de libre mercado, cuando la teoría clásica, lo que la ventaja absoluta relativa, uno no intercambia bienes directamente, intercambia moneda. Entonces cuando uno va al modelo de moneda, surgen los desbalances comerciales. Supongamos, si yo empiezo con una situación donde tengo un bien que es más despedido que lo que yo pido, tengo un superávit comercial, y el otro por ahí conmigo tiene un déficit comercial. Yo tengo más expo que impo y ellos tienen más impo que expo con respecto a mí. Habrán escuchado, en los países pasa eso. ¿Qué sucede? La teoría normal diría la teoría clásica y neoclásica diría que las balanzas comerciales tienden a igualarse. Muy sencillo. ¿Cuál sería el mecanismo? Supongamos que hay patrón oro, que hubiese una moneda única, ¿no? O sea, una divisa única, como quieren hacer, porque que fuese todo dolarizado. Pongamos este ejemplo. Si acá hubiese solo dólares y Estados Unidos, suponiendo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tener déficit comercial con Estados Unidos. Entonces pedimos más consumimos más de lo que exportamos. Entonces, lentamente, ese déficit comercial hace que el oro se drene, o el oro, las divisas se drenen, salgan de acá y se vayan, tipo fuga hacia Estados Unidos, que tiene superávit comercial con nosotros. Entonces, estaría recibiendo ellos un exceso un ingreso de dólares, mientras que nosotros tendríamos una salida de dólares. Esa salida de dólares en un país que tiene esa situación, la teoría clásica diría que es muy fácil lo que pasa. Al seguirse los dólares, la economía ajustaría como habría recesión, los precios caerían, ¿sí? Tendría que haber una recesión económica, se pierden puestos de trabajo, los precios caen, entonces vos ya no podés comprar antes exportaciones como comprabas antes, importaciones como comprabas antes de Estados Unidos, y como tu producto, lo que vos lograste hacer solo se mantiene barato porque tus precios caen, tenés que bajarte el precio, sí o sí, directo, entonces alentás a que te compren del otro lado, ¿se entiende? Que tus exportaciones crezcan por tu caída de precio y que tus importaciones caigan por tu caída de poder adquisitivo, o sea, por tu entrada en crisis, así de sencillo. En cambio, del lado de Estados Unidos, lo que diría la economía clásica es, entran las divisas, un exceso de divisas, lo primero que haría es muy fácil, esa mayor cantidad de divisas hace que los precios de las cosas suban, como pasó cuando en el siglo XV Colón descubrió América y se pasó todo esto, o sea, las colonias, los tipos descubrieron oro, metales preciosos, hubo una invasión de metales preciosos en Europa y los precios se les subió inmediatamente a las mercaderías, hubo una inflación terrible. Bueno, lo mismo, si fuese Estados Unidos y tiene ese exceso de balanza comercial, debería subir los precios de esa economía. Al subir los precios,
por el mayor circulante de divisas, haría que vos compres más, o sea, tengas tus precios haber subido comparado con los otros, y me empieces a comprar más cantidad a mí, ¿entendés? Entonces aumentás tu importación siendo el excedente cuando antes tenías menos, ahora compras más, y al revés, bajás tu exportación porque también te hiciste caro. Entonces las balanzas comerciales de los dos países se equilibran y llegan al equilibrio. Esa era la teoría clásica. Pero ¿qué pasa? Lo que dice Jay, que es, como les dije, un economista marxista la verdad, muy inteligente, tipo, dio clase en Estados Unidos, además creo que es ahora del siglo XX, el tipo. Lo que explicaba, le explica en el modelo es, claro, pero en la economía real lo que sucede es que el país que justamente suele tener más eficiencia y tiene ese superávit comercial, lo que hace no pasa directo a precios, porque hay un mecanismo de un sistema financiero creado. Hay bancos y también hay mercado de capitales. Entonces, lo primero que hace, ¿qué haría el mercado del banco? El banco esos ahorros empiezan a canalizar por el banco lo termina destinando a inversiones, ¿sí? en el mecanismo de exceso, y entonces aumenta la cantidad de bienes disponibles. O sea, ese superávit comercial que tiene el país, que tiene superávit comercial, termina potenciando el crecimiento económico, fomentando una mayor inversión económica, vía esa canalización de ese excedente, vía el sistema financiero en el propio país. Entonces el país crece y no aumenta los precios porque aumenta la cantidad de bienes vía la inversión, que les digo siempre. Mientras que el país que no tiene esa posibilidad solo drena, se va, no tiene de dónde recurrir. Entonces lo que pasa en el sistema, y esto para que lo tengan claro, es en un momento el sistema capitalista del país que digamos que tiene excedente comercial potenció ese excedente, nunca se nivelaron las balanzas comerciales y encima desarrollaron un mercado de capitales fuerte que terminan prestándole dinero, diciéndole, necesitas dinero porque te quedaste, te lo presta a una tasa de interés. Entonces empiezan los préstamos gubernamentales de país a país, diciendo te puedo prestar para seguir haciendo el mismo proceso por una tasa. Entonces te estoy llevando más dinero por el exceso y para fomentarte un poco el consumo, para que no te caigas tan rápido, pero no es más que para alimentar de vuelta la salida de divisas por el mecanismo de la balanza comercial. Interesante, ¿no? Bueno, se los dejo para que piensen. La próxima vamos a charlar con respecto a todo esto, y vamos a hablar en concreto de Argentina, cómo afecta, cómo es la situación, qué es lo que pasa en Argentina realmente, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta hoy. Vieron que yo hice un video que hablaba en una entrevista donde hablé de cómo los políticos no tenían incentivo para que esto cambie. Bueno, les voy a hacer un video, pero describiendo el mecanismo económico de por qué los distintos agentes no tienen incentivo para que esto cambie.